Así que quiero que busque ahí conmigo en el libro de Juan, el evangelista, el discípulo amado. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, dice, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa, las señales que hacía. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de hablar de tu palabra. Señor, dame gracia, unción, denuedo, autoridad para compartir lo que tú has hablado primeramente a mi propia vida, lo que has trabajado conmigo, Señor, en intimidad. Que esta palabra para todos los que hoy estamos acá sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Sé tú hablándonos por medio de la verdad de tu palabra, Jesús. Espíritu Santo, me dispongo para que tú me uses plenamente, Señor. Y como siempre lo hemos hecho como iglesia, te daremos a ti toda gloria, toda honra, todo honor, Señor, en medio nuestro. Tú eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje, desarrollando una fe plena, una fe total y absoluta en el Señor. Y lo primero que quiero decir, haciendo inmediatamente alusión al texto que acabamos de leer, es que el Señor conoce y sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos, lo que nos inquieta. El Señor conoce plenamente nuestras necesidades. El Señor sabe todo de cada uno de nosotros. Y conoce más aún el corazón con que nos acercamos a Él. Nada de lo que nosotros podemos pensar o hacer, el Señor lo desconoce. Él tiene pleno conocimiento de cada uno de nosotros. Así lo enseña la palabra, así lo enseña la Escritura. Una y otra vez hace mención de aquello, que el Señor es quien nos creó, que el Señor es quien nos formó, aún estando en el vientre de nuestra mamá. Dice ahí el salmista, que mi embrión, dice, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor tiene pleno conocimiento con qué corazón hemos llegado hoy a esta casa de oración. Amén. Esa es una primera verdad. Y yo puse aquí un ejemplo porque el texto dice que el Señor conocía lo que había en el pensamiento, en el corazón de cada uno de los hombres, y no se fiaba plenamente de ellos. Así como el Señor nos conoce, nosotros cuando tenemos intimidad con alguien también nos conocemos. En mi matrimonio me conozco con mi esposa. Sé perfectamente cuando ella me quiere pedir algo que se escapa a lo cotidiano, a lo rutinario. Y a usted le debe pasar lo mismo si usted tiene hijos. Usted sabe cuando un hijo le quiere pedir algo, porque se empieza a comportar de un modo diferente a lo que habitualmente hace. Y usted empieza inmediatamente a sospechar, algo me quiere pedir. ¿Sí o no? Amén. Es una forma de ilustrar la misma verdad que está compartiendo el Señor. El texto dice que Él sabía perfectamente lo que había en el corazón de ellos y no se fiaba plenamente de ellos. ¿Por qué? Porque estamos ya en el ministerio de Cristo. El Señor ha desarrollado gran parte de su ministerio y muchas señales, dice Él, hacía. Entonces mucha gente se acercaba al Señor viéndolo como un profeta que realizaba milagros. Y desde esa verdad se quería relacionar y vincular con Cristo. Solo como alguien que hacía milagros,
solo como alguien que podía traer sanidad al cuerpo físico. Desde esa verdad se querían relacionar con Él. Otros lo veían a Él como alguien que dio de comer a mucha gente. Entonces se querían relacionar desde esa verdad de Dios solamente, en este caso Jesús, como alguien que proveía alimento, comida, sustento. Y solo desde esa verdad querían construir una fe en Él. Podemos también relacionarnos nosotros hoy desde estas verdades. Puede ser incluso que lleguemos inicialmente a la iglesia, a la fe, a través de una necesidad, ya sea la necesidad de un milagro físico, un milagro emocional, o ya sea que tengamos una necesidad económica, algo nos angustia, nos agobia y llegamos de pronto a la iglesia porque estamos viviendo esa necesidad. Pero eso es un punto inicial, es un punto en el cual uno comienza este caminar de fe. No podemos permanecer solo en esa verdad inicial. Tenemos que ir siempre más profundo con el Señor. Y el Señor siempre nos quiere llevar a una mayor profundidad. No quiere que quedemos en algo superficial, sino quiere que nos vinculemos con Él profundamente, en toda la dimensión de lo que Jesús es. Porque si nos relacionamos solo con Él como un sanador, eso es una imagen muy pobre de lo que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Si nos relacionamos solo con Él como un proveedor, también es una imagen muy triste, muy pobre. Sé que hoy en día el evangelio de la prosperidad, este falso evangelio, como diría el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, nos invita a creer y a abrazar esa única verdad. ¿El Señor se encarga de nuestras necesidades? Sí, eso es una verdad. Él provee el pan diario, así lo enseñó, que oremos todos los días: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dentro de aquello dice: danos el pan diario, danos el alimento, el sustento para nuestras vidas. Pero esa es una verdad muy pequeña. Ver a Cristo solo como un proveedor y llegar a la fe, quizás por eso de pronto puede ser, hay una necesidad, pero tenemos que ir mucho más profundo con Jesús. Y Jesús siempre nos quiere llevar más profundo. No quiere que quedemos en lo superficial, porque si llegamos a Cristo solo como un proveedor y de pronto nuevamente enfrentamos una necesidad económica, junto con esa necesidad económica también se va a ir nuestra fe. ¿Está acá conmigo? Entonces, otros veían a Cristo como un líder político. ¿Por qué? Porque lo que acaba de acontecer cercano a esos días es que Cristo entró en el templo, ¿sí? Y comenzó a condenar todo el comercio que se hacía en el templo. Volcó las mesas y comenzó a decir: han convertido la casa de mi padre en casa de ladrones. Usted sabe esa historia. Sí, el Señor va, se encuentra con que en Jerusalén se hacía todo un negocio para el sacrificio anual, donde se cobraban impuestos usureros a quienes venían a traer su sacrificio. Se cambiaba el dinero porque muchos venían de distintas partes del mundo antiguo hasta Jerusalén, traían el dinero de su propia realidad, de su propia nación, y cuando tenían que cambiarlo porque no aceptaban otra moneda extranjera, cometían usura. No recibían los animales que traían para el sacrificio, sino que solo podían comprar los animales que estaban ahí en el templo. De todo se comenzó a hacer un negocio y un abuso de quienes venían sinceramente a adorar y a buscar al Señor. Entonces Cristo viene y confronta esto, y ahí se da esta escena donde el Señor vuelca las mesas, comienza a condenar todo este abuso económico, abuso espiritual en el fondo que se producía. Y muchos también creyeron en Él y lo vieron como un líder político, como alguien que venía a restablecer el orden, alguien que venía a cambiar un poco la estructura, la forma de desarrollar la fe. Lo vieron como este Mesías prometido que los iba a liberar de la opresión romana y también de la opresión religiosa. Pero nuevamente es una mirada muy pobre, muy pequeña de lo que es Cristo. Si solo lo vemos parcializado, tenemos que verlo en toda la plenitud de lo que Él es. Y todo el evangelio de Juan, conversando ahí con el profesor de Juan,
nos quiere revelar una sola verdad profunda: Cristo es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido que viene a salvar a cada uno de los que estamos en pecado, distanciados del Señor. Cristo es el Mesías prometido. Cristo es el Hijo de Dios y Cristo es mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Dele un aplauso al Señor. Todo lo demás es por gracia, es por misericordia. Todo lo demás es una añadidura del Señor. Todo lo demás que Él pueda hacer en mi vida es su gracia, es su misericordia frente a mí. Porque Él ya ha hecho lo mayor. Ha dado su vida para que yo pueda tener acceso y comunión con Dios. Ha dado su vida para perdonar mis pecados. Ha dado su vida para que yo pueda tener vida eterna, vida en abundancia. Y una vida en abundancia nace desde el Espíritu, nace desde lo espiritual. Plenitud de vida. El Señor ilustra esta verdad en un ejemplo que Él da. Cuenta una historia acerca del publicano y el fariseo. Si usted no la ha leído, yo se lo relato brevemente. El Señor quiere ilustrar una verdad y dice que hay un fariseo que confiaba en sí mismo, dice, en su propia capacidad y en su propia humanidad, que hacía las cosas correctamente. Pensaba que su religiosidad lo iba a salvar, lo iba a justificar delante del Señor. Entonces el Señor da este ejemplo. Estaba este fariseo, lloraba y se regocijaba en el fondo en su esfuerzo humano. Y al lado de él, dice, había un publicano, un cobrador de impuestos, que dice el Señor que ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo porque se sentía pecador. Y lo único que él oraba era: Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Esa es la escena que relata el Señor. Y hace una pregunta a quienes están oyendo y dice: ¿quién creen ustedes que volvió a su casa justificado delante del Señor? ¿El fariseo o el publicano? Y la misma pregunta es para nosotros. El corazón con que nos acercamos al Señor tiene importancia, tiene relevancia. O nos acercamos confiando en nuestra propia humanidad, o nos acercamos entendiendo que Él es el Señor primeramente y Salvador de mi vida y que necesito siempre de su gracia, de su amor, de su misericordia sobre mí. ¿Con qué corazón me acerco al Señor? ¿Con qué actitud vengo a la iglesia? ¿Vengo creyendo que merezco lo que estoy viviendo, la bendición económica en el área que usted quiera? ¿O vengo entendiendo que si estoy hoy de acá de pie alabando su nombre es solo por su gracia y su misericordia sobre mi vida? ¿O me dejo caer plenamente en Cristo o solo me estoy relacionando superficialmente con el Señor? Por eso dice el texto que muchos creyeron por las señales que Él hacía. Recuerde, las señales sirven para guiarnos hasta un lugar. Usted puede ir en la carretera y ve señales, pero siempre tienen un sentido, nos guían hasta una verdad, hasta un lugar. Lo mismo es con Cristo. Las señales que el Señor permite que hasta el día de hoy sucedan en medio de la iglesia es para guiarnos, para encontrarnos con Él. Nunca para permanecer en aquello. Dios quiere siempre llevarnos más profundo. No solo una fe superficial en Él. Toda esta introducción hace Juan. ¿Para qué? Para contarnos una historia, una de las historias y uno de los diálogos profundos que tiene el Señor con un hombre llamado Nicodemo. Usted lo puede leer cuando llegue a su casa si nunca ha leído la historia. Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley, un hombre respetado, de gran reputación, dice la palabra. Y Nicodemo, al igual que la multitud,
quería averiguar quién era este hombre y por qué Dios lo usaba con señales milagrosas. Y tiene un diálogo con el Señor. Y Nicodemo tiene una entrevista de noche con Jesús. Porque, como diríamos en lenguaje moderno hoy, Nicodemo no quería ser funado, ¿sí? No quería que lo vieran con Jesús, que nadie lo captara con este maestro Galileo, con este varón que hacía señales milagrosas, que sanaba y que perdonaba pecados, se abrogaba a sí mismo esa capacidad. Entonces lo busca de noche, donde nadie lo viera, para poder conversar con el Señor. Ahora nosotros a veces somos muy duros con los personajes que están en la Escritura, pero yo quiero que se ponga en el lugar de Nicodemo. Era un hombre grande ya. Era un sacerdote, tenía prestigio social, económico, pero estaba impactado por el ministerio de Cristo. Y tenía una interrogante en el corazón: ¿será verdaderamente el Mesías? Tenía que dejar todo eso de lado para acercarse a Jesús. ¿Se acuerda cuando usted llegó al Evangelio? ¿Cuántas cosas tuvo que dejar de lado para acercarse a Jesús? ¿Cuánta gente que está acá no dijo: yo jamás voy a ser canuto, nunca voy a ser evangélico? ¿Cuántas cosas tuvo que dejar para acercarse a Cristo? Nicodemo va de noche, se acerca al Señor, estaba inquieto, no sabía quién era este hombre, sabía que viene de Dios y eso es lo que le dice: sé que vienes de Dios porque las señales que tú haces no las puedes hacer a menos que vengas de parte del Señor. Y acá Cristo nos revela su gracia, su amor, su misericordia. Primero, porque acepta esta entrevista de noche. Segundo, porque tiene toda una paciencia para hablar con Nicodemo. No lo condena porque lo buscó de noche. Al contrario, se abre con Nicodemo y tiene un diálogo muy profundo con él. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Abre esos diálogos profundos para conversar con cada uno de nosotros. Y dice el texto que respondió Jesús y le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y acá se dan varias cosas. Primero, Jesús responde. Nicodemo no ha hecho ninguna pregunta y Jesús ya respondió. Y acá lo interesante de aquello es que volvemos a este mismo principio con el que iniciamos la predicación. Dios conoce la inquietud que hay en nuestro corazón. Dios sabe con qué pregunta llegaste hoy a esta casa. ¿Qué inquieta tu corazón? ¿Qué pregunta hay en tu corazón? Que aún quizás no has tenido una respuesta de parte del Señor. El Señor sabía perfectamente lo que inquietaba a Nicodemo. Nicodemo quería saber si este hombre era o no el Mesías. Por eso le responde inmediatamente el Señor: antes que Nicodemo pueda hacer una pregunta, es necesario nacer de nuevo si tú quieres entrar en el reino de los cielos. Si tú quieres conocer profundamente todo lo que estás viendo y ser parte de aquello, tienes que nacer de nuevo. Y lo mismo el Señor nos dice a cada uno de nosotros: debemos de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, creer y tener una fe profunda en Jesús. No vincularnos solo superficialmente, sino tener una fe plena en la persona de Cristo. Es la única forma de entrar. No hay otra manera. Por eso el Señor es lo primero que le dice a este varón: nunca escondas, puse aquí, lo que hay en tu corazón y lo que inquieta tus pensamientos. A veces a mí me toca hacer consejerías y yo recibo mucha gente en consejería. Y de pronto me llega personas que han sido referidas. Los llevan a hablar conmigo porque tienen una necesidad. Y dicen: vaya, hable con el pastor lo puede aconsejar. Hablo con la persona, pero después sé que la persona habló
pero no contó verdaderamente qué era lo que inquietaba su corazón. Solo vino y fue una conversación superficial. Y después me dice, pero pastor, ¿no habló con usted? Sí. ¿Y no le contó? No. ¿Y usted no le preguntó? No, porque Él es el que tiene que abrir su corazón. Entonces yo lo llamo a eso el mal de la oficina del pastor. Porque va a la oficina del pastor y esconde verdaderamente lo que está pasando. Y eso es como ir al médico y esconder los síntomas. Si usted va al médico y el médico le pregunta, ¿le duele algo? No, no me duele nada. Entonces, ¿por qué vino? A conversar, no le puede decir a conversar. Lo mismo es con el Señor. No esconda lo que hay en su corazón. Háblelo con el Señor. Converse con Dios. Tenga esos diálogos profundos con el Señor. ¿Cuál es el temor de descubrir lo que hay en su corazón delante del Señor si Él ya lo sabe todo? ¿Qué inquieta su corazón? ¿Lo ha hablado con el Señor sinceramente, con total honestidad? ¿Y ha esperado la respuesta del Señor? Porque recuerde que la oración es un diálogo con Dios. No es solo yo hablando y después me paro, me voy y sigo mi vida. También me detengo y escucho lo que el Señor me quiere hablar. No esconda lo que hay en su corazón. Porque si no es lo mismo que me pasa a mí cuando la gente viene a la consejería pastoral. Hable todo delante del Señor y Él va a traer una respuesta a su vida. Se da este diálogo profundo con Nicodemo. El Señor sabía lo que inquietaba el corazón. Por eso le habla y le dice que debe de nacer de nuevo, que tiene que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no entiende, o se hace el que no entiende. Hay dos hipótesis ahí que podemos manejar, pero la respuesta de Nicodemo es como la respuesta de un niño, porque le dice, Señor, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, tú siendo maestro de la ley en Israel, ¿no sabes entender estas cosas? ¿Cómo entonces vas a entender cosas mayores si no entiendes lo primero, lo más básico, lo más esencial, que es necesario nacer de nuevo? Y a veces el Señor tiene esos mismos diálogos con nosotros. Queremos avanzar, queremos progresar, pero aún no hemos entendido lo esencial, lo primordial. Queremos ir a cosas mayores, más profundas, pero aún no entendemos lo esencial. Y lo primero, lo esencial es depositar toda mi fe y todo lo que yo soy en la persona de Cristo. Si no entiendo eso primero, no voy a poder avanzar a algo mayor. ¿Cuándo se ve esto? Cuando enfrento dificultades en mi vida. Cuando soy sometido a diferentes pruebas que trae la vida misma. Entonces ahí veo verdaderamente si estoy plenamente confiando en el Señor. Porque cuando todo es tranquilidad, armonía, todos podemos decir, no, yo confío plenamente en el Señor. Diferente es cuando viene la prueba. Ahí entonces, en medio de aquello, puedo decir verdaderamente yo estoy confiando y creyendo en el Señor. Ahí se verá verdaderamente si mi fe está plenamente puesta en Dios. Dentro de lo que el Señor le explica a Nicodemo, le dice que aquel que es nacido del Espíritu, dice, es como el viento, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. No oyes, dice, no ves,
Pero así es el que es nacido del Espíritu. Lo mismo es el Evangelio en nuestras vidas. El Señor lo ilustra de otra forma. Dice que el Evangelio es como una semilla que fue sembrada. Que el agricultor va, descansa, duerme, hasta que un día esa semilla brota. No sabe de qué modo, de qué forma, pero esa semilla brotó y dio fruto. Lo mismo hace el Señor en nuestras vidas cuando depositamos nuestro corazón plenamente en Él. Aparentemente nada ha cambiado en nosotros, pero internamente todo está siendo transformado, cambiado. Y de pronto veremos el fruto de lo que el Evangelio está produciendo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Si confiamos plenamente en el Señor, Él va a transformarnos desde adentro hacia afuera. A Cristo no le interesa que nuestra conducta cambie, sino cambia nuestro corazón. Porque si no cambia el corazón del hombre, el hombre volverá siempre a su misma conducta. Cuando el corazón del hombre es transformado, entonces la conducta es transformada permanentemente. Porque o si no, solo es una fuerza de voluntad. Y el Evangelio no se trata de fuerza humana, sino de una obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Denle un aplauso al Señor. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; lo que es nacido de la carne, carne es. No confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en la obra del Señor en nuestras vidas. Confiamos en lo que el Señor puede hacer. Hoy día hablaba con un hermano que está pasando una dificultad. Y él me preguntaba a mí, ¿cómo lo hace, pastor, cuando está frente a una dificultad, un desafío? ¿Y cómo no se estresa? No, si me estreso, le digo, es parte. Hay angustia, hay preocupación. Hay un momento en que uno hace todo lo que uno puede humanamente. Es diligente, se preocupa, se ocupa, pero llega un momento en que yo ya no puedo hacer más. Y ahí la obra la hace el Señor. Porque como me enseñó mi papá hace muchos años, me dijo, ¿tú por qué crees que se llena la iglesia? Le di diferentes motivos. Me dijo, ninguno de esos sirve. Es el Espíritu Santo el que atrae a la gente. Sí, yo me preocupo, yo oro, busco al Señor, me preparo, estudio la palabra, trato de predicar lo mejor que pueda dentro de mis capacidades. Pero quien atrae a las personas y hace la obra es el Espíritu Santo. Y eso no lo puedo hacer yo. Entonces, cuando él me preguntaba cómo lo hace, me ocupo lo que puedo hacer yo, pero lo demás lo hace el Señor. Plenamente confiando en el Señor, en su propia realidad. Sea diligente en todo lo que usted tenga que hacer. Pero hay una labor que solo la puede hacer el Señor. Porque aquel que tiene un negocio, un emprendimiento y abre su cortina, lo puede hacer con fe en su propia capacidad, o puede abrir esa cortina de ese negocio, pero con fe en que el Señor va a proveer lo necesario. ¿En quién pone su confianza? Por eso el Señor le dice a Nicodemo, esto no es con fuerza humana, esto es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de las personas. Y ahí se termina este diálogo, corta el diálogo Juan. Después nos da otros versículos, uno muy conocido, Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, o no se lo sabe de memoria. Vamos a hacer una prueba en vivo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya, vamos a probar.
Pero corta acá el diálogo y no nos vuelve a mencionar a Nicodemo hasta mucho más adelante. Y no es Juan quien lo menciona, sino que lo recogen otros evangelistas, que cuando el Señor es enjuiciado en el Sanedrín, quien defiende al Señor es Nicodemo. Quien interviene y dice es necesario escucharlo, oírlo, no puede ser condenado sin hablar, es Nicodemo. Ya Nicodemo no se esconde, ya Nicodemo no lo oculta, sino que manifiesta ante todo el Sanedrín que era necesario escuchar a Cristo. Ahí es vuelto a mencionar. Y la última mención que se hace en la escritura de Nicodemo es cuando Nicodemo va a pedir el cuerpo del Señor para darle sepultura. Una fe que avanza, que progresa, es una fe indudablemente que no se avergüenza de que Cristo es su Señor y Salvador. Que no tiene temor de proclamar que Cristo ha sido la respuesta a su necesidad, que ha sido el Señor el que ha transformado su vida, que ha sido el Señor el que ha cambiado todo dentro de él. Eso es una fe que va avanzando. Al principio hay temor, de pronto incertidumbre, pero después cuando yo veo lo que Cristo ha hecho en mi vida no tengo temor de hablar, porque sé en quién he creído. He visto la obra del Señor en mi vida y no puedo callar aquello que he visto y oído, y no puedo callar lo que el Señor ha hecho en mi propia realidad. Y mientras otros huían, Nicodemo va a pedir el cuerpo. Y eso es muy interesante. Mientras los discípulos estaban dispersos, Nicodemo es quien reclama el cuerpo del Señor, junto a José de Arimatea. Y la Escritura siempre ilustra esto y le da un profundo significado, porque lo mismo hace con Esteban, recoge también aquello. Dice que después de que Esteban fue martirizado, hombres piadosos, dice, fueron a pedir el cuerpo de Esteban. Lo mismo Saúl y su hijo cuando son asesinados y colgados, dice, en la pared, hombres valientes se levantaron y fueron a reclamar esos cuerpos y a darle sepultura. Mientras otros se van, aquel que verdaderamente ha creído permanece firme, amando y sirviendo al Señor. Mientras otros vuelven atrás, aquellos que hemos creído profundamente en el Señor y nos hemos encontrado con Él en todo lo que Él es, no volvemos atrás. Continuamos sirviendo a Cristo. Por eso se da ese diálogo con los discípulos cuando dice que muchos se volvían atrás, porque las enseñanzas de Cristo eran muy exigentes, muy elevadas. Entonces el Señor se da vuelta frente a sus discípulos, así me lo imagino yo la escena, y les dice, ¿acaso ustedes también me van a dejar, se van a ir? Y es Pedro, acertadamente, que le dice, no, nosotros no volveremos atrás, porque ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ahí hay una revelación profunda para nosotros, que no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo que sustenta al hombre es la gracia de Dios sobre su vida. Porque podemos tener muchas riquezas, podemos alcanzar muchos logros humanos, pero estar profundamente vacíos, vivir vidas sin sentido, sin propósito, alcanzar lo que el mundo llama la plenitud, la felicidad, pero sentirnos profundamente vacíos. ¿Cuánta gente no llega a esta casa de oración con todo lo que el mundo puede ofrecer humanamente, pero sin ningún sentido de propósito, de vida, de trascendencia? Y llega acá lleno de pastillas para dormir, para despertar, para el ánimo, un SOS,
y aparentemente tiene todo lo que el mundo ofrece. Pero su vida está vacía sin el Señor. Lo que sostiene y sostiene nuestras vidas es Cristo en nosotros. Él es el único que puede llenar plenamente nuestras vidas. Él es el único que nos puede llenar completamente. El que sacia todas nuestras necesidades. Por eso nuestra felicidad no está arraigada o anclada en lo que tenemos, porque todo eso es circunstancial. Puede estar o no estar. Puede haber tiempos mejores o peores, ya sea en lo económico, en la salud. Si en aquello está arraigada mi felicidad, anclada mi felicidad, cuando eso se mueva, ahí se va también mi gozo, mi alegría. Por eso mi vida está sobre la roca que es Cristo. Porque Él siempre va a estar conmigo. Su salvación siempre está sobre mí. Su amor, su gracia y su cuidado siempre están sobre mi vida. Todo lo demás se puede ir, pero Cristo nunca me dejará, siempre estará conmigo. Y en eso yo he depositado mi fe. Todo lo demás se puede ir un día. Pero si mi gozo está en Cristo, siempre voy a estar gozoso. Aunque esté pasando pruebas, aunque esté pasando dificultades, pero en Él he depositado mi fe. Y Él siempre estará conmigo. ¿Por qué predicar de esto? Porque el Señor siempre nos quiere llevar a algo más profundo. Yo no sé en qué realidad llegó a esta casa, ni hace cuánto tiempo llegó, en qué necesidad. Quizás eso lo trajo inicialmente, pero no se quede en aquello. Profundice en Cristo, vaya más profundo. No sea cosa que sea maestro y no entienda lo que Cristo está hablando. Más profundo. Conozca a Cristo. Que esa sea la meta. Conocer a Cristo para ser como Él. ¿Puede ponerse de pie? Puede levantar ahí su mano conmigo, alce ahí su mano delante del Señor. Amado Espíritu Santo, tú estás aquí a medio nuestro, Señor. Y tú sabes, Señor, con qué realidad yo llegué hoy a esta casa o llegué hace un tiempo atrás. Tú sabes lo que mi corazón, Señor, ha estado inquietándolo. Tú conoces todo de mí, Señor. Nada te puedo ocultar, nada puedo ocultar en tu presencia. Señor, y yo quiero confiar plenamente en ti. No quiero confiar en mis capacidades, en mis fuerzas, no. Quiero confiar plenamente en ti. Y para confiar plenamente en ti tengo que conocerte íntimamente. Uno confía en alguien cuando lo conoce profundamente. Y yo necesito, Señor, conocerte más profundo, porque necesito confiar más plenamente en ti. Señor, en este tiempo, inquiétanos a todos los que estamos acá, a buscarte más, a conocerte más, a tener más tiempo contigo, Jesús, a pasar más tiempo contigo, para poder conocerte más profundamente, Señor. Porque en la medida en que más te conozca, Señor, más voy a confiar en ti. Más voy a entender tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu compasión. La forma en que tú ves, Señor, nuestras vidas. Más voy a confiar en ti, Jesús. Oh Espíritu Santo, yo sé, Señor, que tú quieres llevarnos a una profundidad mayor. No una fe superficial, Señor. No una mirada superficial de quién es Cristo.
sino más profundo de quién eres tú y quién quieres ser tú para mi propia historia de vida, Señor. Quiero siempre verte a ti, Señor, en toda la plenitud de lo que tú eres, en todo lo que tú quieres, Señor, revelarte a nosotros a través de tu palabra, Jesús. Espíritu Santo, habla siempre a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestro corazón para que podamos ver plenamente al Señor. Oh, Jesús.